Muchachos, quiero que mencionen futbolistas que han sido héroes por solo una noche y luego desaparecieron del mundo del fútbol. Algún jugador que haya tenido una carrera normal, que desde un principio hasta un final ni se le reconocía mundialmente, pero que en un partido importante apareció siendo el protagonista del mismo y terminó siendo el héroe para salvar a su equipo. El mejor ejemplo de esto, creo que ya todos sabemos cuál es, y sí, estoy refiriéndome a Eder, el futbolista, el delantero portugués que ingresa justamente en la final de la Eurocopa 2016, donde le da ese gol tan importante en la historia de la selección portuguesa, y justamente con ese gol le da el primer título a Cristiano Ronaldo en su historia con Portugal y justamente a la selección lusa. Y les tiro otro formidable, gente, Giuliano Velotti, que por nombre quizás muchos ni siquiera lo conozcan, pero es reconocido mundialmente por ser el jugador que le hizo el segundo gol al Arsenal en esa final de 2005-2006 de la UEFA Champions League, Barcelona contra Arsenal justamente, que iba perdiendo el Barça, lo empata todo y al 80 y pico hace Velotti este gol tan importante, uno de los más importantes de la historia del FC Barcelona, que le da la segunda Champions al club culé. Podría mencionar también a Mario Götze, que muchos lo toman como un héroe que apareció en esa final 2014 del Mundial contra Argentina, marcando justamente el gol, en esa final el único gol, y dándole la cuarta estrella a Alemania, pero no sé qué tanto fue un héroe por solo una noche y luego desapareció, porque temporadas atrás con el Borussia Dortmund la verdad que había jugado muy bien y ya era un crack, al menos en el equipo alemán. Y para terminar de mencionar algún jugador con estas características en puntual, creo que Costas Manolas no puede faltar. Un gol importantísimo para la Roma en esa llave de cuartos de final contra el FC Barcelona en la Champions 2017-2018, que le adjudicó el pase a las semifinales, que luego terminan perdiendo con el Liverpool. Pero bueno, ese gol de Manolas fue muy importante y luego también no se supo nada más de él. A esto es lo que estaremos reaccionando en el video de hoy. Jugadores que fueron figuras en un partido puntual y luego no se supo nada más de ellos. Vamos con el video. Bueno, vamos con el video. Fueron héroe por una noche y luego desaparecieron. Vamos a ver. Hay jugadores que pasan desapercibidos durante toda su carrera, pero en un partido importante se convierten en héroe al hacer el gol que le da un título, una clasificación o los 3 puntos a su equipo o selección. Así que en este video vamos a repasar 10 jugadores que fueron héroes una noche y luego desaparecieron. Comenzamos con Eder. Bueno, creo que este es el ejemplo más claro de justamente héroes por una sola noche y luego desaparecieron. En 2016 se disputó una edición más de la Eurocopa y Eder, en ese entonces jugador del Lille, fue convocado por Portugal como delantero suplente. Eder apenas jugó 13 minutos entre los 2 primeros partidos y en los siguientes 4 se quedó en la banca. O sea que en 6 partidos jugó 13 minutos. En 6 partidos. Efectivamente, Portugal se metió a la final ante Francia, quien era el anfitrión. Una lesión de Cristiano Ronaldo en los primeros minutos de la final hizo que Eder, quien no había jugado prácticamente nada durante todo el torneo, ocupara el puesto de centro delantero. Qué casualidades de la vida esto, ¿no? Justo le toca ser el protagonista en una noche donde se lesiona a Cristiano Ronaldo, quizás el jugador de toda la historia más trabajado físicamente, justamente para estas circunstancias. 0-0 empataron Francia y Portugal, se fueron a tiempos extra y fue al minuto 109 cuando Eder sacó un derechazo de fuera del área e hizo el gol con el que Portugal ganó su primera Eurocopa. Bueno, la verdad que primero que fue un golazo y segundo, no me bancan si les digo que quizás le benefició haber sido suplente y no haber tenido tantos minutos y no ser un jugador mundialmente conocido, porque creo que la presión más bien la tenía, no sé, Cristiano Ronaldo o otros jugadores que se sentaban más en el equipo de Portugal y que son más cracks, digamos, que Eder, y que entró a ese partido, a esa final, sabiendo que si tenía algún error o pateaba mal o no hacía nada, como que nadie le iba a recriminar justo a él porque era el 9 de suplente, que había ingresado 13 minutos en toda la Eurocopa en 6 partidos y que nadie esperaba algo a cambio de él, sino más bien de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, o de otros jugadores, como bien digo. Lo benefició ser la sombra de los jugadores titulares, jamás. El héroe de aquella noche no fue Cristiano Ronaldo sino Eder, jugador de 29 años que después de la Eurocopa solo volvió a jugar 6 partidos más con Portugal. Nunca más volvió a ser convocado para un torneo internacional. No, nunca más lo convocaron. Ni siquiera la Copa Confederaciones del año siguiente, a la que Portugal se clasificó gracias al gol de Eder. No, lo convocaron para la Copa Confederaciones, la que pierden con Chile, y Eder justamente es quien los clasifica a esa Copa. Después del Euro pasó sin pena ni gloria por equipos como el Lokomotiv de Moscú y el Al Raed de Arabia Saudita, hasta retirarse en 2022 a sus 34 años. Y bueno, la verdad que después de ese gol y antes de ese gol en la final de la Eurocopa, la carrera de Eder creo que fue bastante normalita para un jugador que no es crack. Otro caso es el de Giuliano Velotti.
Bueno, este también lo dije en la introducción, que vamos a verlo. Pero un buen dato es que fue el único gol en la final contra el Arsenal, me refiero. Fue el único gol en todo su paso por el FC Barcelona, que tuvo más de 150 partidos, me parece. Lateral derecho brasileño que jugó en equipos como Cruzeiro, Sao Paulo, Atlético Mineiro, Villarreal y en 2004 llegó al Barcelona a cambio de 6 millones de euros. En el Barça a veces era titular, a veces suplente, pero en mayo de 2006 se convirtió en el héroe de la afición culé. Ese día Barcelona se enfrentó al Arsenal en la final de la Champions League. Los Gunners comenzaron ganando con gol de Campbell al 37, fue hasta el 76 cuando Samuel Eto'o empató el partido y tan solo 5 minutos después, Giuliano Belletti, quien había ingresado de cambio pocos minutos antes, anotó al 81 el gol del triunfo. Qué locura eso igual, ¿no? Ingresar de cambio y hacer uno de los goles más importantes de la historia del FC Barcelona. El gol con el que el Barcelona volvió a ganar la Champions después de 14 años, ese fue el único gol que hizo Belletti en sus más de 100 partidos con el Barça. Eran más de 100 partidos y su único gol, bueno, convengamos también que era suplente y era lateral derecho, pero su único gol con el FC Barcelona, y la verdad que un gol importantísimo, que acá es donde empieza la era tan exitosa justamente del club culé. ¿Quién diría que sería uno de los goles más importantes en la historia del club? A pesar de esa gran noche, Belletti fue quedando en el olvido. Nunca más volvió a jugar en la selección de Brasil. En la siguiente temporada con el Barça apenas sí jugó 13 partidos. Lo mandaron al Chelsea en 2007, donde no tuvo éxito. Bueno, no tuvo éxito, pero llegó a la final contra el Manchester United de la Champions, que creo que hace el penal, Belletti, que en la tanda de penales. Regresó a Brasil jugando para Fluminense y después para el Ceará, donde se retiró en 2011 con 35 años. En 2009, Joselu llegó al Real Madrid. Bueno, esta también es espectacular. En 3 años en el club, solo lo metieron a 2 partidos en el primer equipo. En 2012 salió del Madrid y empezó su travesía por varios equipos como Mirá jugar en Newcastle, Joselu, no tenía esto. el Hoffenheim, Stoke City, Deportivo La Coruña, Newcastle y Español, siendo un delantero cumplidor, pero nunca un gran goleador. Para la temporada 2023-2024, tras la salida de Benzema del Real Madrid, los merengues ficharon de nuevo a Joselu, préstamo por 1 año por el delantero de ya 33 años. Joselu fue suplente prácticamente toda la temporada, pero hubo una noche en la que se llevó todos los reflectores. Bueno, creo que esto también fue algo muy importante para justamente la noche que tuvo Joselu. Entendía su rol en el equipo, entendía por qué Ancelotti lo ponía suplente, porque sus capacidades no llegaban, no alcanzaban para estar justamente en el 11 titular de los mejores equipos del mundo, en esa temporada el mejor, que era el Real Madrid. Y bueno, creo que se adaptó muy bien siendo suplente y entrando muy pocos minutos. Semifinales de Champions League entre Real Madrid y Bayern Múnich. En la ida, que quedó 2-2, Joselu solo jugó 3 minutos. 3 minutos en la ida y doblete en 5 minutos en la vuelta, impresionante. Para la vuelta, nuevamente inició en la banca. Bayern Múnich anotó el primer gol al 68, con el que eliminaban al Madrid. Al minuto 81, a la desesperada, Ancelotti mandó llamar a Joselu. El delantero ingresó y al poco tiempo, al 88, logra hacer el gol del empate. Pero no solo eso, en el agregado vuelve a anotar, dándole la vuelta al partido y Esto es mística Real Madrid, hay que admitirlo, es mística pura. dándole al Real Madrid el pase a la final, haciendo así una de las remontadas más épicas de la historia. El Madrid terminó ganando esa Champions luego de vencer al Borussia Dortmund en la final en la que Joselu solo jugó 4 minutos. O sea, jugó en la semifinal 3 minutos en la ida, jugó 10 minutos en la vuelta, que entró el 81 y quedó tipo 95 de agregados, y 4 minutos en la final. La verdad que Joselu terminó dándole esta Champions al Madrid porque si no era por él no le ganaban al Bayern. Al término de la temporada, el veterano delantero no continuó en el Madrid y se fue a jugar los últimos años de su carrera al fútbol de Qatar. La selección de Italia del Mundial de 2006 fue legendaria. A ver con qué nos va a venir ahora en la selección de Italia 2006, que eran todos jugadorazos. Pirlo, Nesta, Cannavaro, Gattuso, Totti, un montón de cracks. Vamos a ver con qué nos sale. Llena de jugadores que hoy son considerados leyenda como Buffon, Cannavaro, Bueno, Buffon, claramente. Pirlo, Gattuso, Totti, Nesta, Del Piero, Inzaghi, entre otros. Entre tanta figura había un jugador que pasaba desapercibido, el lateral izquierdo Fabio Grosso, quien jugó Fabio Grosso, mirá, lateral izquierdo. Este mundial fue un tremendo mundial para ser un lateral, que hace un gol contra Alemania en los últimos minutos y gol en la final, en los penales, el último penal justamente para darle el campeonato mundial a Italia. Este mundial fue muy bueno Fabio Grosso. Después quizás en cuanto a carrera sí estuvo desaparecido, porque no lo sigo mucho, así que no sé, vamos a ver. jugaba en el Palermo y apenas un año antes había comenzado a ser convocado a la selección de Italia. La Azzurra fue superando fases en el Mundial hasta instalarse en semifinales, donde su rival era el país anfitrión Alemania, principal candidato a llevarse el Mundial. El partido estuvo parejo desde un principio, empataron 0-0, se fueron a tiempos extra e igualmente el marcador no se movía. Cuando estaban por irse a penales, a 2 minutos del final apareció Fabio Grosso. Sí, la verdad que apareció con un terrible golazo.
Con un potente disparo anotó el gol del pase a la final. La final ante Francia se disputó 5 días después e inesperadamente Grosso volvió a ser el héroe. Qué locura eso igual, ¿no? Hacer el gol en la semifinal para clasificar a la final del Mundial y hacer gol en la tanda de penales el definitivo para dar el Mundial a Italia. El partido terminó 1-1 y esta vez sí se fueron a penales. El encargado del quinto penal de Italia fue Fabio Grosso. Si lo anotaba, Italia era campeón. Los ojos de todo el mundo estaban en él. Grosso no titubeó y con un gran cobro anotó. Aparte, tremendo penal pateó. Mirá dónde la pone. E hizo a su país campeón del mundo. Luego del Mundial dejó al Palermo, pasó por el Inter de Milán, Olympique de Lyon y Juventus sin tener mucho éxito. Pero igual después del Mundial terminó sus equipos. La verdad que si no tuvo éxito, bueno, quizás fue algo más de jugador. Pero buenos equipos pasó después del Mundial. Con la selección de Italia, con el tiempo tuvo menos convocatorias y ni siquiera fue considerado para el Mundial de 2010. Champions League 2017-2018, el Barcelona era uno de los grandes favoritos a ganar el torneo. Bueno, acá va a venir justamente el gol de Costas Manolas, que es el que mencioné en la introducción. Creo, ¿no? Supongo. Pasaron la fase de grupos sin mucho problema, en octavos golearon con global de 4-1 al Chelsea, metiéndose a cuartos de final, donde su rival era uno que parecía bastante accesible, la Roma. El Barcelona ganó la ida en el Camp Nou con una goleada de 4-1, la vuelta en Roma parecía que sería mero trámite, pero ocurrió lo inesperado. Edin Dzeko anotó el 1-0 y Daniele De Rossi el 2-0, poniéndose a solo un gol de empatar el global a 4 y pasar por el gol de visitante. La Roma. Miren qué locura era el gol de visitante que determinaba partidos como estos. Con un global empatado 4-4, pasó la Roma por el gol de visitante, que obviamente ya hoy no existe más. Roma no dejó de atacar y fue al minuto 82 cuando el defensa central del equipo, el griego Konstantinos Manolas, remató de cabeza y anotó el tercero de la Roma. El conjunto italiano logró la hazaña. Por primera vez se metieron a semifinales de Champions. Bueno, en las semifinales que pierden contra el Liverpool, ¿no? Aclaremos eso también. El equipo más grande de Inglaterra. Manolas se convirtió en el héroe de toda una ciudad, pero después de tal hazaña su carrera fue en declive. Salió del equipo al año siguiente y se fue al Napoli, quien pagó casi 40 millones de euros por él. En el Napoli fracasó, regresó al Olympiacos en 2022, donde ya había brillado tiempo atrás, pero en esta segunda etapa no le fue bien. Después pasó por el Sharjah de Emiratos Árabes Unidos, por la Salernitana de Italia, y desde 2024 el defensa de ya 34 años juega en el Panathinaikos, equipo de la tercera división de Grecia. No, en la tercera división de Grecia está Costas Manolas, a la mierda. Otro desconocido que se convirtió en héroe fue Federico Macheda. No, este mitiquísimo, boludo. Que a sus 17 años, me parece, pero en esta temporada justamente que el United en el 2008. Bueno, acá está Johnny Evans, boludo. Mira, Johnny Evans, Cristiano, Fede Macheda y Carrick, que es el actual entrenador del Manchester United. Que lo mete Ferguson, está peleando el United con el Liverpool, justamente la Premier. Y Ferguson en un partido, no sé si contra el Aston Villa o contra quién, iban empatando creo, y lo mete en los últimos minutos y hace el gol, y después en otro partido también en los últimos minutos un gol. La verdad que fue muy importante en esta Premier en esos últimos tramos. Delantero italiano que se integró a las inferiores del Manchester United en 2007. En abril de 2009 el Manchester United se peleaba la Premier League con el Liverpool. En una de las últimas fechas el United se enfrentaba al Aston Villa. Ferguson le dio la oportunidad a Macheda de debutar en Premier League a sus 17 años. Debutó en Premier League contra Aston Villa con 17 años e hizo un golazo que determinó prácticamente la Premier para el United. El partido estaba 2-2, pero en el último minuto Macheda anotó un golazo que le dio la vuelta al mundo, haciendo el debut soñado y dándole los 3 puntos al United. Pero eso no fue todo. En la siguiente jornada ante el Sunderland, Ferguson volvió a meter a Macheda en los minutos finales. El partido estaba 1-1, pero nuevamente Macheda fue el héroe al anotar el gol de la victoria. Lo increíble es que sin esos 2 goles de Macheda, el United no hubiera ganado la Premier League. Qué locura igual, Miren que yo soy del Liverpool, que obviamente quería que no la vi esta Premier porque tenía 2 años, pero sí me estaba informando porque me interesa la historia del fútbol. Y estos puntos fueron claves para que el United gane justamente la Premier con 2 goles de un chico de 17 años. O sea, es impresionante. Lo que hubieran sido solo 2 puntos se transformaron en 6 puntos gracias a los goles de Macheda, y esos 4 puntos de diferencia fueron suficientes para que el United terminara la Premier League por encima de Liverpool. Lamentablemente eso fue lo único bueno que hizo en toda su carrera. En las siguientes temporadas no logró brillar, lo cedieron por años equipos como la Sampdoria, el Stuttgart y el Birmingham. Dejó de pertenecer al United en 2014 y continuó su carrera en el fútbol de Turquía y de Grecia. Hoy a sus 34 años juega en el Asteras Actor de Grecia. Uno de los casos más recordados de... Bueno, Mario Götze. No sé si banco tanto acá, la verdad. A ver, es verdad que fue héroe en esa final del Mundial 2014 contra Argentina, haciendo el único gol de la final y dándole la 4ª estrella a Alemania. Pero para mí, anteriormente las temporadas con el Borussia Dortmund, había jugado muy bien. Es verdad que el Bayern Múnich bajó su nivel, pero no sé.
vamos a ver qué nos dice y si me convence. Héroes por una noche es el de Mario Götze. En 2014 Alemania llegó a la final del mundial enfrentando a Argentina. Entre tantas figuras de esa selección había un joven llamado Mario Götze, mediapunta de apenas 22 años que venía de una temporada irregular con el Bayern Múnich y durante el mundial había sido más suplente que titular. La final en el Maracaná fue durísima. Alemania y Argentina estaban empatados 0-0 y el partido se fue a tiempos extra. Joachim Löw buscaba variantes y al minuto 88 mandó a la cancha a Götze. Parecía un cambio más, pero el destino lo tenía guardado para la eternidad. Minuto 113, André Schürrle le manda un centro al área, Götze controla con el pecho y sin dejarla caer, define de zurda para marcar el único gol del partido. Qué golazo igual, La verdad que la jugada muy buena, un gran centro y un control y una definición de Götze que fue impresionante, la verdad. Alemania se coronaba campeona del mundo y el joven de 22 años se convirtió en el héroe inesperado de toda una nación. 22 años, gol en la final del mundo para darle justamente a tu selección un mundial. Sin embargo, después de ese momento de gloria, la carrera de Götze nunca volvió a despegar. Con el Bayern no se consolidó como la estrella que prometía ser y en 2016 regresó al Dortmund. Poco después fue diagnosticado con un trastorno metabólico que le afectó su rendimiento y lo alejó de las canchas por meses. Mirá, eso no sabía, un trastorno metabólico, que no tengo idea qué es, pero mirá, no sabía que tuvo ese problema Götze. En la selección de Alemania pasó de ser héroe a un prácticamente olvidado. No fue convocado al mundial siguiente y solo pudo hacer 5 goles más con la selección alemana. El 4 de noviembre de 2023. No puede ser que... No sé si termina el video ya ahora, pero no puede ser que ponga esta final, boludo. El gol de John Kennedy, que tenía creo que 20 años en esa final, o 22, o 21 por ahí, que nos hace un golazo afuera del área. ¡Qué paja, boludo! Quedó marcado para siempre en la historia del Fluminense. Ese día en el mítico Maracaná, el Flu disputaba la final de la Copa Libertadores contra Boca Juniors. El partido terminó empatado 1-1 y se fue. Hijo de puta. Fueron a tiempos extra. John Kennedy, delantero que había sido suplente durante toda la temporada, ingresó en los minutos finales y en el primer tiempo extra escribió la página más gloriosa de su carrera. Al minuto 99, el joven de 20 años conectó una volea con la pierna derecha que bateó el arquero Sergio Romero. Golazo y locura en el Maracaná. Fluminense se adelantaba 2-1 y a la postre levantaría la primer Libertadores de su historia. Encima le da la primera Libertadores de su historia a Fluminense, boludo. Mirá qué hijo de puta. John Kennedy, que ni siquiera era fijo en el 11, se convirtió en héroe eterno para la afición. En la euforia del gol, Kennedy se fue a celebrar con los hinchas de la tribuna, lo que le costó una segunda amarilla y la expulsión. Y lo cierto es que después de aquella final, su carrera no volvió a despegar. En la siguiente temporada del Brasileirao no anotó ni un solo gol, y en la Copa Libertadores apenas uno. Por ello, a principios de 2025 fue cedido al Pachuca. Estuvo unos meses ahí y regresó al Flu en julio de 2025, pero desde su regreso está prácticamente borrado del equipo. Apenas se ha jugado 6 partidos de 13 posibles y solo uno como titular. En 2004 No, pensé que iba a poner Luis Figo, 2004. Ahora sí, ya está. En la Eurocopa, ¿no? Grecia, Charisteas. Portugal organizó por primera vez una Eurocopa. Era su gran oportunidad para ganar la Euro, pues contaban con una gran generación, liderados por un veterano Luis Figo, además de jugadores como Deco, Rui Costa, Ricardo Carvalho y por supuesto Cristiano Ronaldo, quien disputaba sus primeros partidos con la selección de Portugal. Los lusos fueron superando fases hasta instalarse en la final. Sí, lo impresionante de esta Eurocopa también, aparte de ese héroe que tuvo Grecia en la Charisteas en la final contra Portugal justamente, es que el partido debut de esta Eurocopa 2004 lo juega Portugal contra Grecia también, inaugurándolo justamente el equipo que fue la sede de la Eurocopa contra Grecia. En la final, Portugal se enfrentó a Grecia, selección que sorpresivamente había llegado a la final. Era el momento ideal de Portugal para poder ganar la Euro por primera vez. Jugaban en su país, en su estadio, ante su gente, contra un rival que parecía sencillo, pero todo eso fue arruinado por un hombre, Ángelos Caristeas. En el minuto 59 del partido, el delantero remató de cabeza y anotó para Grecia. Portugal no logró empatar y así, a sorpresa de todo el mundo, Grecia se coronó campeón de Europa. Y creo que esa fue una de las mayores revelaciones futbolísticas de la historia del fútbol. Campeón Grecia de la Eurocopa 2004 en Portugal, a Portugal ganando la final. Caristeas jugaba en el Werder Bremen, pero tras la Euro fue fichado por el Ajax, no le fue bien y al año siguiente fue fichado por el Feyenoord, donde le fue todavía peor. Fracasó en el Nuremberg, en el Leverkusen, intentó retomar su nivel regresando a la liga griega, pero apenas anotó 4 goles en el Panetolikos y terminó su carrera en 2003 en el Al-Nassr, equipo en el que no anotó ni un solo gol. Qué mal que terminó la carrera de Charisteas, boludo. Eso sí, su gol ante Portugal siempre será recordado. Finalmente terminamos con Divock Origi. Bueno, terminamos con Divock Origi, que creo que todos conocemos el gran momento, el gran partido que tuvo Origi contra el FC Barcelona en la Champions 2018-2019,
en la vuelta, que el Liverpool gana 4-0. Algún día reaccionaremos a esa gran remontada del Liverpool, que pierde 3-0 la ida, la vuelta la gana 4-0. Y bueno, digo que Origi figura. Delantero belga que llegó a Liverpool en 2014 procedente de Lille, en el Liverpool Origi nunca terminó por encajar, lo cedieron algunas temporadas y en su regreso a Liverpool para la temporada 2018-2019 era delantero suplente, pero tras una lesión de Roberto Firmino, Origi tuvo que ser el titular en la recta final de la temporada y en mayo de 2019 llegó su gran momento, semifinales de Champions entre Liverpool y Barcelona, el Barça llegaba con ventaja de 3-0 de la ida. Y la vuelta ni siquiera estaba Salah ni Firmino, o sea, imagínense, la delantera era Shaqiri por un extremo, Sadio Mané del otro y Origi delantero. Liverpool necesitaba un milagro, y ese milagro llegó de la mano de Divock Origi. Al minuto 7 abrió el marcador y le dio vida a Liverpool. Más tarde, Wijnaldum anotó un doblete, empatando el global. Al minuto 79, Alexander Arnold cobró un tiro de esquina que tomó desprevenida toda la defensa. Bueno, este tiro libre de Arnold fue muy inteligente por parte del lateral derecho en ese entonces de Liverpool. La verdad le perdí un poquito de cariño luego que se fue libre al Real Madrid. Que podía haber terminado siendo una de las mayores leyendas del club si se quedaba para mí. Prometía para estar en ese escalón. Pero bueno, esta asistencia es impresionante. Y bueno, la definición de Origi todavía más. El único que reaccionó fue Origi, que con un toque de primera definió el 4-0, gol histórico, clasificación a la final y locura total en Anfield. El Liverpool terminó coronándose campeón tras vencer al Tottenham en la final. Muy buena Champions, la final, la verdad que flojita la final. Origi volvió a aparecer en esa final anotando el 2-0. Aquellos días fueron, sin duda, el punto más alto de su carrera. Sin embargo, Origi nunca logró consolidarse. En el Liverpool siguió siendo suplente y su nivel fue empeorando. Se fue como agente libre al Milan en 2022. No le fue bien, lo cedieron al Nottingham Forest donde apenas pudo hacer un gol. Y desde que volvió al Milan en 2024 está borrado del equipo. No disputa un partido oficial desde abril de 2024 cuando tenía 29 años. Eso es todo por el video de hoy. Comenta qué otros casos conoces para una segunda parte. Si el video... Bueno, muy buen video la verdad. Y bueno muchachos, gran video la verdad. Jugadores que fueron héroes por una sola noche y luego desaparecieron. Quizás algunos no están de acuerdo, pero la gran mayoría creo que el video le pegó bastante bien a los jugadores que justamente fueron protagonistas en ese partido, que le dieron la victoria y algo muy importante tanto al equipo como a la selección. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente video.